En esto tenemos que tener en cuenta, vamos al módulo un poquito. Tenemos en la página 2 todas las características, la pubertad, la maduración en el adolescente de la pubescencia a la pubertad en la página 3. Aparecen las características sexuales primarias, secundarias, habla de la sexualidad. Luego tenemos el desarrollo cognitivo en la página 5. Y vamos a ir a la página 6, el pensamiento del adolescente. Hablando del pensamiento adolescente, vemos una expresión sobre Jean Piaget, este biólogo suizo que estudió a fondo los niños y la forma como iban aprendiendo. Y vemos en esto que dice, para Piaget, en la página 6, el pensamiento del adolescente, para Piaget, la tarea fundamental de la adolescencia es lograr la inserción en el mundo de los adultos. Lograr la inserción. Por eso es que se da esta deserción cuando esta inserción se hace casi imposible. Una inserción que en muchas comunidades se da a través de los rituales que tienen que ver con la iniciación, ritos de iniciación. En nuestras comunidades pueden ser el baile de los 15, la fiesta de 15 años de las niñas. En comunidades como la judía vemos también que se dan rituales cuando comienza el adolescente varón esta etapa, como un ingreso al mundo adulto, es una especie de compensación. También lo veíamos en la época de nuestros abuelos, cuando dejaban de lado los pantalones cortos para empezar a usar el pantalón largo. Cuando empezaban estas características sexuales secundarias y el vello en las piernas, era todo un orgullo para ese adolescente que dejaba de ser niño y comenzar a usar el pantalón largo. Y era una forma de ingresar al mundo adulto. Vamos a ver, aparte del idealismo que mencionamos recién y el egocentrismo, la creatividad. Una característica de los adolescentes es que es creativo, y eso lo vemos muchas veces en los colegios para la fiesta de la primavera, cómo se ponen a trabajar realmente en serio, o cuando se les pide alguna producción. ¿Sí? Si lo sabemos incentivar, salen cosas muy lindas, muy creativas. El problema es que las escuelas no maten esa creatividad. Si desde niños empezamos a enseñarles que la casita es blanca con techo rojo, el árbol verde con tronco marrón, estamos matando esa creatividad. Entonces, ya desde el primario, desde inicial, primario y en el secundario, que es lo que nos ocupa a nosotros en este momento, tratar de aprovechar esa creatividad al máximo. Que también tiene que ver con una sublimación, que ellos puedan beneficiarse incluso a nivel sexual, ¿no? Porque todo esto está conectado. Entonces, que aprovechen la creatividad y toda esta pulsión, esta fuerza adolescente que tienen, ¿no? Que se debe mucho a lo hormonal, para comprometerse socialmente, atrás de una causa, de un ideal, es muy aprovechable. ¿Qué pasa con la amistad? Si vamos al apunte, vamos a buscar ahora el desarrollo afectivo. Y tenemos, vamos a avanzar un poquito, en la página 14, vamos a buscar la página 14 del módulo. ¿Cómo pasa el tiempo? Han pasado 25 minutos. Los invito a subir las dudas o cuestionamientos, lo que tengan para decir al chat, así lo hacemos un poco más dialogado. Si no, doy por supuesto que se está entendiendo todo. Pero sería bueno para una forma de estar presentes y de ir analizando juntos. Van a ver en la página 14, si todos lo han encontrado, tenemos la salida exogámica. ¿Qué es esto de la salida exogámica?
es la salida de lo intrafamiliar a lo extrafamiliar, del afecto y del amor compartido dentro de la familia hacia el exterior, hacia la exogamia. Por eso hablamos de endogamia, endo, adentro, intrafamiliar, hacia la exogamia, es decir, lo externo a la familia. La búsqueda de los afectos en los pares, en los amigos, en un grupo de amigos y en el noviazgo. Respecto a la amistad en la adolescencia, tenemos que decir que los adolescentes tienen la necesidad de pertenecer a un grupo, de ser aceptados dentro de un grupo. El tema del grupo es muy fuerte. Imagínense que para el adulto es fuerte, tan fuerte que en una manifestación ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo podemos llegar a actuar en masa, cuánto más para el adolescente. Y esto también trae sus riesgos, trae su riqueza en la construcción de su identidad, pero también los riesgos. El grupo de compañeros y amigos es una parte importante y una fuente importante de información, y una oportunidad de socialización. Esta importancia en la información y en la socialización hoy se ve ampliada, se ve aumentada a través de las TIC, es decir, de las tecnologías de la información y de la comunicación. A través de las redes sociales, el grupo se amplía. Entonces, esto se ve ponderado, se ve aumentado, y esta relación afectiva se ve aumentada también. Entonces, lo mismo el tema de la información. Hoy no solamente la información la consiguen con los amigos, sino también a través de distintos buscadores en la web. ¿Qué pasa con el noviazgo? En este proceso que decíamos acá en la página 14 de la salida exogámica, de la salida de la endogamia a la exogamia, de lo intrafamiliar a lo extrafamiliar, aparece el enamoramiento. El enamoramiento se presenta con mayor intensidad durante la adolescencia. Pocos adolescentes tienen su primer novio o novia antes de los 12 años, pero la mayoría ha tenido novio antes de los 16. Una cuestión estadística, ¿no? Pocos tienen su primer novio antes de los 12, pero la mayoría ha tenido novio o novia antes de los 16. Estas relaciones juegan un papel importante en la formación de la identidad, ya que facilitan el desarrollo de la empatía. Esta empatía que es la posibilidad y la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, en el lugar del otro. Podríamos decir ponerme los anteojos del otro para ver la realidad. Es muy importante la empatía para desarrollar una característica que los psicólogos llaman la resiliencia. Esta empatía, esta posibilidad de ponerme en el lugar del otro, junto con otros factores de resiliencia, van a formar una buena base en el adolescente, si lo vamos trabajando, para poder salir de las dificultades y salir fortalecidos de esas dificultades. Con los chicos esto lo podemos trabajar en las horas libres que tengamos en el colegio, lo podemos trabajar incluso individualmente. No quiere decir que los vamos a torturar haciéndolos pasar por dificultades, pero sí podemos, a través de dinámicas, de juegos, ir presentando situaciones problemáticas donde pongan en juego la empatía, donde pongan en juego también la posibilidad de salir adelante cuando todo parece cerrar nuestros caminos, que tiene que ver con otros factores de resiliencia, como puede ser el insight, es decir, el darse cuenta cuando estoy en una situación de riesgo, el darse cuenta así, de un momento para otro, que estoy frente a una situación de riesgo. Esto que los psicólogos también lo usan para referirse al aprendizaje, el insight, el aprendizaje espontáneo de un momento a otro, me doy cuenta, se me prende así la lamparita, pasa también con la resiliencia. Otra característica importante y relacionada con esta resiliencia es lo que tiene que ver con avanzar a pesar de que los demás me dicen que no puedo, que no debo, cuando sé que tengo razón, cuando estoy convencido que es algo que no daña a los demás ni me va a dañar a mí, sino que al contrario, nos va a hacer crecer. Y esto tiene que ver con la asertividad. Ser asertivo, y lo voy a poner en el chat para usar un poco el chat. Ser asertivo
tiene que ver con esto de seguir adelante con un proyecto, con un sueño que tengo, a pesar de que los demás se oponen, que no confían en mis capacidades o se oponen por intereses propios. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Estas relaciones juegan un papel importante entonces en la formación de la identidad, como decíamos, volviendo al tema del noviazgo. Y es importante en situaciones donde los adolescentes se sienten solos, tener en cuenta que esta soledad viene aparejada, puede ser a un desaire amoroso, en el caso del enamoramiento, pero también puede ser porque los amigos no le dan lo que ellos esperan recibir, afectivamente. Entonces sienten que dan mucho más de sí que los demás, que lo que los demás les dan a ellos. Vamos a ver y a seguir avanzando con el tema afectivo. Este sentimiento de soledad a veces nos parece algo que no es propio del adolescente. Sin embargo, se tiende a relacionar la juventud con la edad de la sociabilidad, pero la soledad puede experimentarse en la adolescencia temprana y media, ¿no? Sobre todo en la adolescencia temprana y media, hasta los 17, 18 años, lo podríamos fijar cuando termina en el secundario. La soledad surge cuando existen diferencias en torno a la amistad, es decir, el adolescente se siente muy solo cuando percibe una gran diferencia entre la amistad que recibe y la que les gustaría tener. Ahí está un poco más claro. En esto tenemos que tener en cuenta entonces que la soledad surge cuando hay diferencias en torno a la amistad. Cuando el adolescente siente que hay diferencia, hay una gran diferencia entre el afecto que recibe y el afecto que le gustaría recibir. Espero que esté claro. Si no se entiende, vamos preguntando a través del chat. Disculpen que insista con el chat. Vamos a seguir avanzando en el módulo. Respecto a la salud, hay algunas aclaraciones que hacer. Esto no está desarrollado en el módulo, pero es importante no dejarlo de lado. Tenemos que decir que algunos problemas de salud más frecuentes entre los adolescentes son ligados a la alimentación, como es la anorexia, por todos conocida, la bulimia, la obesidad, que tiene mucho que ver con el consumo. Y otros problemas que no tienen que ver con la alimentación, pero sí con el consumo y con una sociedad de consumo, son las adicciones, el alcoholismo, las enfermedades de transmisión sexual, por ahí en otras épocas ligado a la desinformación. Hoy hay bastante información, sobre todo desde que la educación sexual integral es parte de una ley nacional, y el embarazo adolescente. Embarazo que hay que tener en cuenta que están preparados los jóvenes, sobre todo en esta primera y segunda etapa de la adolescencia, están preparados para ser padres físicamente, pero psicológicamente no. Entonces puede ser por ahí un límite a la hora de trabajar su madurez. Está bien, cada experiencia es diferente, ¿no? Y hay personas que, al contrario, tuvieron que madurar de golpe por pasar por estas situaciones. Más allá de los casos particulares, en general, a ellos se les plantea un problema serio, y a veces ligado a la desinformación, a veces también ligado a la omnipotencia adolescente, es decir, no me va a pasar nada. Esto y también lo que está ligado con las nuevas tecnologías, esta posibilidad de conectarse y a veces no saben con quién se están conectando, dar información de más o quedar en encuentros con supuestos adolescentes que terminan siendo adultos y a lo mejor abusadores incluso. Y realmente por ahí los chicos no miden las consecuencias, justamente por esta especie de omnipotencia adolescente. Nada me va a pasar.
voy a aclarar algo. Mi apunte de profe, como pasa muchas veces en el secundario, por ahí el libro de los profes está un poco más ampliado que el libro de los alumnos. El apunte que ustedes tienen llega hasta la página 13. Yo esto último que estoy hablando en realidad tiene que ver con un PowerPoint que yo se los voy a pasar y que amplía un poquito más el apunte. Es para que tengan un poquito más de información nada más. Un poco más de información para ampliar el apunte y no limitarnos solo al apunte, que en realidad está la página 3. Vamos a continuar ahora. La escuela. La escuela, que es una de estas instituciones que aún son confiables, ¿no? En tantas instituciones que a veces pierden la confianza de la gente, bueno, yo creo que la escuela, y esto a modo personal, ¿no? Es una opinión personal, todavía es una de las instituciones confiables. Más allá que la gente considere confiable, ¿no? Más allá que en muchos casos los padres, por una cuestión de ausencia de límites con los hijos, parecen oponerse a algunas normas de la escuela y a la hora de ponerse al lado de los hijos, cuestionan y quitan autoridad a los docentes, a los preceptores. Y en esto tenemos que actuar con mucho tacto. Tener en cuenta que cuando viene un padre a cuestionar o es citado un padre por algún problema de indisciplina, lo primero que tenemos que hacer, decirle al padre y ponerlo en conocimiento que en realidad estamos trabajando para ellos, trabajando para la familia. Como preceptores estamos al servicio de la familia. Que ellos sientan que pueden confiar en nosotros y hablarles con sinceridad. Y no cuestionar directamente y decirle porque tu hijo es esto, porque tu hijo es lo otro y poner rótulos. Ni siquiera tu hijo hizo tal cosa, sino comenzar un diálogo tranquilo, porque hay padres que ya vienen en la defensiva cuando llegan a la escuela. Entonces, hacerlos pasar, sentar, calmarse, ofrecerles un vaso de agua, lo que haga falta para crear ese vínculo de confianza. Y muchas veces nos vamos a encontrar que el padre continúa a la defensiva. Bueno, en la medida en que nos den las posibilidades, vamos a acompañar. Hay momentos donde el preceptor llega a su límite y no puede hacer más. Pero bueno, siempre se intenta un poquito más. A veces uno como preceptor incluso ha llegado a la familia, a la casa, para ver qué pasa con algún alumno que está faltando, que tiene problemas de asistencia o que ha bajado en alguna materia y la familia no va a la escuela. Entonces, bueno, una invitación también de que la escuela salga a la comunidad. Por esto no nos van a pagar más, no tiene que ver con el sueldo. Por esto no nos van a dar la tiza de oro, no tiene que ver con un premio. Pero es hacer las cosas de una manera comprometida. Y ya esto no es algo que sea sistematizado, pero es la invitación a dar un poquito más de uno mismo. Y tiene que ver con la madurez de la persona también. Si queremos ayudar a emancipar a los chicos, tenemos que estar emancipados nosotros y actuar con esa libertad. No es porque nos vayan a obligar desde la escuela, es el compromiso de cada uno. Para hablar de la escuela y de la adolescencia tenemos que tener en cuenta que la escuela ejerce una influencia muy importante a la hora de crear responsabilidad en los chicos. Generalmente en esta edad las calificaciones descienden. Podríamos fijar esto entre el paso del ciclo básico al ciclo orientado. Tercer año, cuarto año, vemos que bajan las calificaciones. Entonces, por ahí hace falta organizarlos un poco también, y en eso tenemos como herramienta las horas libres como espacio, los recreos, y ayudar un poco a organizarlos. A veces los mismos compañeros pueden ayudarse entre sí a organizarse con las materias. Por ahí aconsejarle a los padres que busquen ayuda extraescolar, si tienen posibilidades. A veces hay profes con horas institucionales que pueden ser aprovechados también. Pero en esto el preceptor no puede trabajar solo. En esto hay que comprometer a otra gente. Entonces, el primero que se tiene que comprometer es el director o la directora, los directivos y los profes que tengan disponibilidad horaria también.
bibliotecarios, ayudantes de clases prácticas. Necesitamos el compromiso de todo. El trabajo tiene que ser en red. Si no es un trabajo en red, termina desgastando y se termina abandonando ese trabajo. Entonces, lo más saludable para los preceptores es hacer un buen trabajo en red. Trabajar juntos y trabajar en equipo con los otros actores institucionales. Yo en la primera clase les decía, si hay una palabra clave para el preceptor es nexo. Ser nexo en la interacción de los diferentes actores institucionales. Si hay algo que no se entendió, les vuelvo a decir, veo que el chat no se mueve, los invito a animarse, opinar, preguntar. Volviendo al módulo y tratando de ampliarlo un poquito, ¿qué pasa con el proceso psicológico? Hay una búsqueda, esto no está en el módulo, pero es una forma de ampliarlo. En el módulo tenemos las expresiones de Piaget, que lo ubica al adolescente en un tipo de pensamiento que se llama operatorio de las operaciones concretas y pasando hacia las operaciones abstractas o formales. Hay adultos que siguen moviéndose en las operaciones concretas, personas que si uno le pide una definición se lo van a dar pero en ejemplo, que a lo mejor frente a una metáfora demasiado elaborada o demasiado abstracta no lo va a comprender, porque se mueven por ahí por la propia formación, porque a lo mejor han tenido una formación limitada, a lo mejor tienen adultos que tienen un segundo grado o un primer grado de la escuela primaria y han quedado en ese periodo, ¿no?, de operaciones concretas. Pero el adolescente en el secundario puede llegar a alcanzar la capacidad de resolver operaciones abstractas o formales, hacer abstracciones. Cuando uno habla de abstracciones, habla de los números, por ejemplo. El trabajo en matemática tiene que ver con una abstracción. El número no existe, existe porque el hombre lo ha inventado. Si nadie vio un 1, un 3, un 4 caminando por la calle. Sí existen los elementos, puede haber una silla, 2 mesas. Bueno, el trabajo en la lengua, por ejemplo, el trabajo con metáforas cada vez más elaboradas, cada vez más abstractas. Hay muchas abstracciones que en el secundario se van trabajando en diferentes áreas. Esto para ver un poco lo que está en el apunte, ¿no? Lo que expresa Piaget y dónde lo ubica al adolescente. Si vamos a ir a el psicoanálisis, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ubica esta etapa en la etapa de desarrollo psicosexual genital, la etapa genital. Luego de todo un periodo de aparente latencia, parece adormecida la sexualidad, de pronto se despierta con toda la fuerza hormonal. En esto hoy hay autores que han superado esta postura y el paradigma es otro. Dicen que en realidad nunca hay un periodo de latencia, que de una u otra forma la sexualidad continúa dando vuelta y madurando durante toda esta etapa que sería de preadolescencia y durante la etapa que podríamos fijar en el nivel primario. En toda esta etapa de primario, ya sea cargándose de la noviecita o el noviecito que nunca se enteran en el primario que son novios, pero bueno, les gusta una chica, les gusta un chico, siempre está rondando el tema. Y la sexualidad que no solo se limita a genitalidad, sino que es una sexualidad en sentido amplio, tiene que ver con las características psicológicas que van desarrollando. Le damos una muñeca, y tiene que ver con género, le damos una muñeca a una nena y va a tratar de arroparla y a lo mejor darle a la madre, y de pronto el varón capaz que le saca la cabeza y juega la pelota. Aunque hoy también se da que pueda que le cambie los pañales, porque cada vez ven más en la figura paterna que el hombre va participando de a poco y cada vez más compartiendo las tareas del hogar. Por ahí colaboramos un poco más, por ahí un poco menos. ¿Sí? Algunos colaboran simplemente levantando las piernas cuando pasan la escoba, pero bueno, cada vez más creo que la sociedad va creciendo en esto.
Entonces los chicos esto también lo perciben. Y hoy podemos tener una nena que juega con autitos, porque ve a la mamá que la lleva al colegio en el auto, y nenes que juegan con la muñeca, porque ven al papá que les prepara la mamadera al bebé, al hermanito. Esto trasladándose a la adolescencia, Freud establecería en esta etapa adolescente la etapa genital. En todo este proceso psicológico, y esto no está en el apunte para ampliar un poquito, de todas formas ustedes lo van a tener a través de un Power, tenemos la búsqueda de sí mismo y de la identidad, como parte de ese proceso psicológico del adolescente. Tenemos la tendencia grupal, la importancia del grupo en la conformación y en la elección de su identidad. Tenemos una necesidad de intelectualizar y de fantasear. El adolescente todo lo trata de intelectualizar y muchas veces fantasea, sueña. Y a veces está bueno soñar siempre, pero a veces hay que bajarle un poquito los pies a la tierra. Cuando trabajamos con el adolescente de 16, 17 años sobre su vocación, podemos bajarle un poquito los pies a la tierra y hacer ver, bueno, si quieren estudiar en una ciudad más grande, qué posibilidades tienen hasta económicamente de costear esos estudios. Y a veces en esto incluso se les pasa, hay un desfasaje de tiempo, ¿no? A veces están preparándose para la fiesta de 15 que tienen a fin de año y se olvidan que mañana tienen una evaluación de matemáticas, por ejemplo. También hay crisis incluso religiosas. Más allá de cada espiritualidad o de cada religión, pasa por una etapa de crisis religiosa, que tiene que ver también con las crisis morales, crisis de valores. Ya no creen en los valores de los padres, sino que buscan su propia escala de valores. Y los religiosos también necesitan tener fe en cualquier religión que sea, vuelvo a aclarar, tener fe no por lo que los padres les contaron, sino por la experiencia personal que ellos van a hacer. Hay una desubicación temporal, que eso les había dicho recién, evolución sexual desde el autoerotismo. Cuando hablamos de autoerotismo, hablamos de masturbación, por ejemplo, de una exploración de su cuerpo hacia la donación de sí mismo a otro. El autoerotismo es una forma, si se quiere, egoísta de vivir la sexualidad, y esto va madurando hasta lograr la entrega de sí mismo a otro. No utilizar al otro como una especie de envase o una especie de cosificar al otro, digamos, sino que hay una autodonación también. Tiene que ver con la maduración, conocerse, poseerse y darse, la autodonación. ¿Qué más tenemos aquí? La actitud social reivindicatoria. ¿Qué es esto de la actitud social reivindicatoria? Tiene que ver con darle acceso al mundo adulto, esta reivindicación que tienen que hacer los adultos frente al adolescente. Muchas veces a través de los ritos de iniciación, como decíamos, la fiesta de 15, en otra época los pantalones largos, a través de distintos rituales que tenemos en nuestra sociedad. Tiene que ver también con el mundo de la política, ¿por qué no? No como algo partidario, pero sí el compromiso de los jóvenes en el mundo de la política, en uno u otro partido. A mí me alegra mucho ver cuando los jóvenes, adolescentes y adolescentes de adolescencia media y tardía, se comprometen en tal o cual partido político. Es una forma de luchar por un ideal. Que dejen de ser rebeldes sin causa, personas que critican, pero de una forma reaccionaria, pero que no proponen nada, y pasen a ser personas que piensan con un pensamiento crítico, pero que es capaz de hacer propuestas, de proponer cosas nuevas, proponer cambios. Esto con respecto a los ideales. Existen contradicciones, a veces son muy duros con sus compañeros a la hora de marcar una norma que se ha violado, pero cuando se trata de sí mismos, todo es injusto. Separación progresiva de los padres, en este paso que decíamos hace un rato de lo interfamiliar a lo extrafamiliar, hay una separación progresiva. Cuando era niño, el papá era Superman y la mamá era la Mujer Maravilla, y de pronto en la adolescencia pasa a ser el viejo y la vieja, que me molesta. Sin embargo, cuando
necesitan volver a alguien, vuelven al adulto, vuelven al padre o a la madre. Por eso es bueno ser un buen frontón, como les decía, para que ellos puedan pelotear y en ese pelotearnos vayan construyendo su identidad. Pero tenemos que tener chasis para eso, entonces hace falta también formarse. Por eso está muy bueno que los preceptores puedan formarse como una forma de sistematizar su tarea pedagógica y socializadora. Hay fluctuaciones del humor. ¿Quién no tiene fluctuaciones del humor? Con más razón ellos. Conductas de alimentación, de aseo. El adolescente muchas veces no se alimenta bien. Y esto tiene que ver, por un lado, con algunos trastornos, como puede ser la bulimia y la anorexia, pero en otros casos también con una especie de McDonaldización, podríamos decir, que tiene que ver con la sociedad de consumo. Entonces se alimentan mal. ¿Cuántos casos de obesidad justamente debido a esta sociedad de consumo? Lo que se pone de moda. Y respecto al aseo, muchas veces hay que explicarles que ya no tienen 9, 10, 11 años. El cuerpo ha cambiado, las glándulas han cambiado, ¿sí? Entonces por ahí se les da por jugar a la pelota en el patio y van al aula y realmente hay un terrible, para decirlo con un poco de humor, un terrible olor a tercer tiempo. Ellos mismos se quejan de esto y empiezan a abrir las ventanas. A veces no son conscientes. La falta de aseo. ¿Cuántas veces los padres pelean con el adolescente para que se bañe? Y también para ponerle un poco de humor podemos decir que el adolescente a veces se parece a un barco nuevo. Hay que empujarlo para llevarlo al agua. Bueno, como para ser un poco más ameno en esto. En esto del proceso psicológico, tenemos que decir que finalmente, cuando llega a una cierta madurez, podríamos dar por terminado la adolescencia tardía. Algunos hablan de 20 años, otros de 28 años. ¿Cuáles son las características que podrían marcarnos la culminación de la adolescencia? En primer lugar, la capacidad de pensamiento abstracto. Lo que decíamos, ¿no? De pasar de un pensamiento de operaciones muy concretas a poder hacer abstracciones. El establecimiento de la identidad, el reconocerse, quién soy yo, más allá de lo que puedo ver en el espejo, más allá de esa cara llena de acné que me molesta, se establece, ¿sí?, la identidad y se llega a un equilibrio. Y tiene que ver una identidad con mi ser nacional, lo que soy como argentino o argentina, tiene que ver con lo que creo, con mis proyectos y sueños, va mucho más allá de lo externo. Otra característica de la culminación de la adolescencia es la autonomía e independencia familiar. Una cierta autonomía que no es irse a vivir a un departamento y que me lo banquen mis viejos. No es irse a vivir a una casa con amigos, pero que las expensas las paguen mis padres. Esto exige una maduración realmente. Y hay un sistema personal de valores que aparece. Es decir, la escala de valores ya es propia. No actúa con conciencia ajena. En la infancia actuó con conciencia ajena, es decir, lo que estaba mal y lo que estaba bien tenía que ver con lo que los padres opinaban. Actuaban bien por miedo a lo que se venía, al reto del padre, a las amonestaciones en la escuela, ¿sí? Actúa con conciencia ajena y a veces queda un residuo de ese actuar con conciencia ajena. ¿Qué podemos decir en síntesis de esto? Crean su propio sistema de valores y van formando en esta identidad su propia conciencia. También entran a jugar los afectos. Otra característica de la culminación de la adolescencia es la capacidad de mantener relaciones duraderas. Ya casi estamos a 2 minutos de terminar la clase. Esta capacidad de mantener relaciones duraderas tiene que ver con la capacidad de autodonación, de ponerme en el lugar del otro, de lo que tiene que ver con la empatía. Ya pasa esto del enamoramiento, que parece que es la mujer o el hombre de mi vida, y no existe otro como él, y nadie la va a amar como yo la amo. Esto tiene que ver con el egocentrismo del adolescente, ¿no?
el decirse, no, nadie te va a amar como yo te amo. Mentira. Todos tienen la capacidad de amar. Probablemente otro u otra la vaya a amar o lo vaya a amar más que yo. Pero bueno, el sentirse único, sentir nadie sufrió como yo, por ejemplo. Eh, para ir cerrando, entonces esas son las características que tienen que ver con la culminación de la adolescencia. Para ir cerrando, vamos a volver al módulo. Ahí vamos a ir revisando. Voy a revisar un poquito aquí el módulo del alumno. Por ahí la web no anda como uno quisiera, tiene sus tiempos. Estamos abriendo el documento, pido un poquito de paciencia. Ahí está. Intentaré ir abriendo. Vamos a buscar la página que dice los duelos y las adquisiciones. Los duelos y las adquisiciones. Bueno, que si no me equivoco, lo tienen en la página 6. En el módulo de alumnos, se encuentra en la página 6. Dice los duelos y las adquisiciones. Y ahí hay un texto que habla sobre dos especialistas, Arminda Averasturi y Mauricio Knobel, que vienen de la escuela de psicología social. En realidad Arminda Averasturi es esposa de Pichon Rivière, el padre de la psicología social. Una escuela de psicología social que surge en Argentina, en Buenos Aires. Y Mauricio Knobel, otro médico, amigo de la familia también, llegan a la conclusión de que existen algunos duelos que tiene que hacer y elaborar el adolescente, que tiene que ver con, si ustedes ven en el segundo párrafo de la página 6, dice, esta etapa vital, a diferencia de otras, no implica solo tristezas por lo que se deja atrás, sino también alegra por lo nuevo, por lo que se gana, una mayor libertad, empezar a tomar decisiones, posibilidad de acceso al campo de la sexualidad plena. El adolescente quiere sentirse grande, independiente, dueño del mundo. El duelo por el cuerpo se transforma así en un lento proceso de identificación con la nueva imagen de sí. Hay un primer duelo que tiene que ver con el cuerpo de niño, el cuerpo de infante. Otro duelo tiene que ver con los padres de la infancia, esos padres que eran una especie de superhéroes y de pronto se empiezan a encontrar los defectos a los padres. Otro duelo que tiene que ver con la bisexualidad. No hay una definición todavía sexual clara y se relacionan tanto, ¿sí? Bisexualidad no como condición sexual como lo pensamos nosotros, sino que tiene que ver con la etapa que están viviendo, relacionado a la relación de niñas con niños y niñas, en la relación de amistad, en la sexualidad en sentido pleno. Y también tienen el duelo, sigue diciendo, el duelo con la identidad infantil, la propia identidad de niño.
De pronto soy grande para algunas cosas, soy chico para otras, y estas diferencias a veces los padres las hacen sentir mucho. Tendete la calma porque ya sos grande, tienen razón. Y quieren salir, no, sos muy chico. Y esto a veces trae la desconfianza, aparejada la desconfianza con respecto a los adultos, y estos sentimientos encontrados. Bueno, esta edad que muchos a veces, el saber popular muchas veces habla de la edad del pavo. Los vemos grandes, los vemos chicos, y ellos mismos no saben dónde situarse. Estos duelos, hay autores que dicen que hoy no siguen vigentes, frente a una sociedad donde los chicos desean tener ese cuerpo adulto que a lo mejor ven en la tele, por ahí viendo los bailes en el programa de Tinelli, desean tener el cuerpo del bailarín o de la bailarina, una niña a lo mejor de 10 años o menos, de 5 años a veces, hace bailando un perreo que no tiene nada que ver con su edad y vive un erotismo que no tiene nada que ver con su edad. Entonces esto hace que se quemen etapas y de pronto no tiene que hacer un duelo porque es el cuerpo que deseaba tener. Antes la adolescente caminaba encorvada tratando de que no se vieran sus pechos que se habían desarrollado. Hoy al contrario, ¿sí? No esconde su seno, sino que al contrario, orgullosa muestra. Ha cambiado mucho esto. Sin embargo, no se debería considerar que han perdido vigencia, porque en muchas otras realidades, y no todas las realidades de los adolescentes son iguales, en muchas realidades aún continúan teniendo que hacer esta elaboración. Respecto al consumo también y a la relación con los padres. Hoy los adolescentes consumen al lado del padre, consumen juegos, consumen diferentes hardware, diferentes tecnologías relacionadas con la telefonía celular. Actualmente muchos padres compran la Play para el hijo y en realidad es para ellos y sus amigos. Padres de 30, 40 años que consumen al lado del hijo. Entonces se pierde esta especie de asimetría con el adulto. Y si el preceptor encima en la escuela se vuelve un cómplice o un compinche, se pierde también la simetría y ese joven crece carente de límites. Y lo peor que le podemos hacer es que carezcan de límites. Si vemos estas características de carencia de límites en la adolescencia y las llevamos a la edad adulta, un adulto con estas características del adolescente sería un psicópata. Alguien que trata de sacar provecho del otro, ¿sí? Que acomode el discurso según le convenga, que trata de manipular a los demás, ¿sí? Un adulto de 30, 40, 50 años sería un psicópata. En la adolescencia es normal. Se trata de, como dicen algunos autores, la normal anormalidad del adolescente. Una especie de patología adolescente, algo pasajero. ¿Sí? Forma parte de las características de esta etapa. Respecto a esto, los duelos y las adquisiciones, voy a dar algunas pautas, algunas guías de estudio. Yo ahora se los paso a través del chat para que ustedes puedan tener una pequeña guía como para profundizar la lectura. Esto pueden tomar apunte, vamos a trabajar en estos días, en casa, tranquilos, con la página 5 a 9 del módulo del alumno, el que tienen ustedes. Ustedes tienen nada más que 13 páginas, así que bueno, de la página 5 a la página 9 vamos a leer, si es que ya no lo han leído, pero vamos a leer tratando de responder algunas preguntas. Yo se las leo ahora las preguntas y luego se las paso por el chat. Primera pregunta, esquematizar las capacidades desarrolladas durante la adolescencia. Vamos a tratar de hacer un esquema formado por llaves o flechas donde se vean las capacidades desarrolladas durante la adolescencia. Tiene que ver con el intelecto.
Segunda pregunta van a ser, ¿cuáles son las características del pensamiento adolescente? ¿Qué tipo de pensamiento ligado al egocentrismo, como decíamos? Ampliar un poquito eso. Tercer punto, ejemplificar el egocentrismo adolescente. Algunos ejemplos de esto de la audiencia imaginaria, de sentirse que todos están mirándome a mí para cuestionarme y me están criticando, y que tiene que ver también con esto de sentirse el centro y que nadie siente lo que yo siento. Luego el punto 4 va a ser sobre esta teoría de Aberastur y Nobel. ¿Qué duelos debe elaborar el adolescente? Los 4 duelos que tiene que elaborar el adolescente. Y quinto, ¿por qué se consideran fuera de vigencia estos duelos actualmente? A ver, los autores que cuestionan estos 4 duelos, bueno, ¿por qué lo consideran fuera de vigencia? Eso van a ser el trabajo, la tarea que van a tener para la casa. Yo ahora se los voy a pasar. A ver, estamos teniendo, creo, problemas con la cámara. Creo que ahí me están viendo. Si alguien puede, me avisa. Si se ve y se escucha bien. Yo, mientras tanto, lo voy pasando a través del chat. En este momento, las preguntas. Vamos con la primera. Bien. Alguien que me confirme si recibieron la primera de las consignas a través del chat. Me dicen si se ha recibido bien. La primera era esquematizar entonces las capacidades desarrolladas durante la adolescencia. Ahí va la segunda, ahí me entra la confirmación de chat. Bien, hubo un error de mi parte que es mandarlo en privado al organizador. Por ahí las herramientas hay que explorarlas un poco. Bien, vamos con el otro punto. Gracias por avisar. El otro es un ejemplo que tenemos que hacer. Cuando hablamos de ejemplificar, un ejemplo sobre el egocentrismo adolescente.
Bien, lo siguiente. Vamos con la última. Bien. Esta es la última relacionada a los duelos. Ahí va. Sería la última, explicar los duelos que debe elaborar el adolescente, sintéticamente. Bien. Alguien que me confirme si lo recibieron. La cuarta y última, explicar los duelos que deben elaborar el adolescente. Bien. María Victoria me dice que le falta la 1 y la 2. Ahí vamos a reenviar. Ahí va nuevamente la 1. Bueno, enviada la 1. Bueno, alguien que me confirme si son recibidas. Bien, vamos a confirmar en el chat entonces si se recibieron las 4 preguntas. Bien, veamos. Reenviamos nuevamente. A ver, Victoria sigue sin ver la número 2. Ahí la reenviamos. Bien, a ver. Ahí va nuevamente. Ahora necesitaría que me confirmen si ya recibieron la número 1 y la número 2. Estaría completo. Son solo 4 puntos a desarrollar. Bien, ahí está el aviso de chat. Daniel que vio las 4.
Bien, María Victoria también, las recibió todas. Bueno, y el resto del curso que está silencioso, no se peleen por escribir, ¿eh? Estamos tímidos hoy. Muy bien, si todos han recibido entonces las 4 preguntas, vamos a ir trabajando en base a estos 4 puntos para profundizar la lectura, hasta la página 9, eh, de modo que se puedan relacionar los temas también. Están elaboradas las preguntas como para ayudarnos a analizar y a ir relacionando las características sexuales con las características cognitivas, con las características del pensamiento, con el desarrollo afectivo. Un poco la idea y están hechos con toda la intención de ponerlos a pensar estas 4 preguntas. Sí, ya se han recibido entonces las consignas que nos estaríamos pidiendo hasta el próximo encuentro por este mismo medio. Espero que haya sido útil la clase y es una forma de ir articulando pedagógicamente las nuevas tecnologías, una forma distinta de poder encontrarnos y que puede ser de mucha ayuda a la hora de trabajar luego en un colegio con adolescentes. A veces los chicos por una u otra situación no pueden asistir a la escuela, entonces eh, este tipo de aplicaciones o en el caso de las redes sociales también ayudan mucho en el acompañamiento que podamos hacer. Son herramientas, son asistentes digitales que podemos aprovechar. No quiere decir que todo lo vamos a hacer de esta forma, pero es un asistente importante también. Muy bien, nos estamos despidiendo entonces. Un gran abrazo desde Oliva, que estamos con lluvia. Así que bueno, pasados por agua todos. Espero que estén bien y tenemos trabajo para profundizar el módulo en la semana. Hasta el próximo encuentro. Reitero, un gran abrazo y un gusto haberlos encontrado por este medio.